Y aquí estamos de nuevo, mis queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos. Esta es la clase número 3 en su segunda parte. Vamos a recordar un poquito las acusaciones que se hacían contra los cristianos, especialmente por los grupos religiosos como los fariseos, los escribas, los saduceos y otros más. Se acusaba a los cristianos de canibalismo. ¿Se acuerdan que les conté sobre eso? Que se acusaba a los cristianos de canibalismo porque malinterpretaban todo lo relacionado a la cena del Señor. Comer mi cuerpo y tomar esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, de ahí se agarraban para atacar a los cristianos, incluso de adulterio, solamente porque se casaban entre hermanos y hermanas de la fe. No de la misma familia, de la fe. Entonces salían y hacían esa serie de conjeturas, de ataques contra la iglesia, e incluso se les acusaba de traición política por negarse a rendir culto al emperador. Recordamos que en la clase pasada, vamos a recordar un poquito sobre Clemente de Roma e Ignacio de Antioquía, defensores de la fe, martirizados, en el caso de Clemente de Roma, con un ancla arrojado bajo el mar en los tiempos del reinado del emperador romano Trajano. Entonces, esto mismo pasó también con Ignacio de Antioquía, que fue arrojado a las bestias para que lo devoraran hasta la muerte. Esta es la situación de esos dos que vimos al principio. En esta oportunidad vamos a hablar también un poquito sobre un discípulo del apóstol San Juan que era Policarpo de Esmirna. Su martirio fue una de las primeras apologías vivientes de la fe, al negarse a blasfemar contra Cristo. Él dijo: 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo blasfemaré a mi rey que me salvó? Eso es lealtad, eso es fidelidad. También en las primeras divisiones en la Iglesia de Cristo surgió el marcionismo, una de las doctrinas cristianas del siglo II, fundada por Marción de Sinope, que sostenía una separación radical entre Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento, y el Dios del Nuevo Testamento. Él decía que consideraba que eran completamente diferentes porque el Dios hebreo era iracundo e inferior al Dios perdonador y compasivo revelado por Jesús. En aquel tiempo se necesitaba que gente atacara todo tipo de herejías como esta. Marción consideraba que la ley y la ira de Dios en el Antiguo Testamento eran incompatibles con el amor y la gracia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, tuvo ese rechazo hacia las Escrituras. Como ustedes pueden ver, hubo ataques, no solamente dentro de los grupos como los religiosos de aquel tiempo, que eran radicales, sectas radicales del judaísmo, sino también de parte de Roma habían ataques, y ahora lo peor del caso, ataques desde adentro de la iglesia. Surge también Justino Mártir entre los años 100 al 155 después de Cristo, conocido como Justino el filósofo, uno de los grandes apologistas griegos que escribieron en defensa del cristianismo. ¿Cómo comenzó? Bueno, él era un filósofo pagano y se convirtió, y luego entró a estudiar más sobre el Logos y se dedicó a la defensa de los cristianos. Él decía: los cristianos son ciudadanos ejemplares, su ética se basa en el amor y la justicia. Así que Justino Mártir rechazaba las calumnias y demostraba que el cristianismo no era amenaza del imperio, sino que buscaba un bien común. Él decía: me enamoré de los profetas y de estos hombres que habían amado a Cristo. Reflexioné sobre sus palabras y descubrí
que solo esta filosofía era verdadera y provechosa, decía Justino. Cuando este hombre fue arrestado por su fe en Roma, el prefecto le pidió que renunciara a su fe, haciendo un sacrificio a sus dioses. Así es que Justino respondió: nadie que tenga razón se convierte de la creencia verdadera a la creencia falsa. Así es que la filosofía y la fe, que ha sido rechazada por muchos, y lo encontramos también en Colosenses 2:8, se rechaza porque en algunos casos se toma como un puro razonamiento humano y por lo tanto podía ser engañosa. Pero en otros casos se convirtió en una herramienta de gran ayuda a los defensores de la fe. La filosofía es, según la etimología, el amor a la sabiduría. Filosofía, amor a la sabiduría. Eso es lo que significa. Es el estudio de problemáticas diversas como son el conocimiento, la mente, la conciencia, la ética, el lenguaje, la belleza, la moral. Todas esas cosas toca la filosofía y se convirtió en una tremenda herramienta para los defensores de la fe. También tenemos el caso de Tertuliano, hijo de padres paganos, y se convirtió al cristianismo alrededor del año 193 después de Cristo. Y aquí viene un elemento importante. Fíjense ustedes que la formación de Tertuliano era de ser abogado. Por lo tanto, tenía toda aquella retórica para defender al cristianismo de los ataques paganos. No es un personaje de la Biblia, sino un influyente teólogo cristiano primitivo que vivió entre los siglos, el siglo II y el siglo III después de Cristo. Fíjense ustedes que aquí este es considerado como el padre de la teología cristiana latina y por ser el primer escritor en latín en usar la palabra Trinidad para describir la doctrina cristiana. Como les dije antes, tremendo defensor de la fe, abogado y moralista. Tremendos escritos, grandes escritos tenía. Así es que Tertuliano pues tuvo como grandes contribuciones, considerado como padre de la teología latina. Como repito, fue el primero en escribir sobre teología en latín, sentando las bases del pensamiento teológico en el mundo de habla latina. Fue el primero en usar los términos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento para referirse a las diferentes partes de la Biblia y fue el que acuñó la palabra, como les dije antes, Trinidad. Ahora tenemos a Orígenes de Alejandría. Yo les recomiendo anotar estos nombres, volver a ver el video una vez más y ir escribiendo e investigando sobre estos grandes hombres. Orígenes fue el primer teólogo y filósofo sistemático de la iglesia cristiana, para los que gustan de teología cristiana, de todo lo que es el estudio de la sistemática. Los intelectuales cristianos anteriores se habían limitado a obras apologéticas y moralizantes. Este entró directamente a crear todo un estudio sistemático de la iglesia cristiana, de la teología también. Orígenes vivió un periodo turbulento para la iglesia cristiana, en el que se dio persecución. La persecución era generalizada. Existía poco o ningún consenso doctrinal, así es que él comenzó a colocar muchas de las cosas en orden y atacó al gnosticismo, más que todo al gnosticismo. Así es que se dedicó a refutarlo y al mismo tiempo a ofrecer un sistema cristiano alternativo más riguroso y filosóficamente respetable. Ven ahí que dice Celso. Celso era un filósofo pagano, tremendo calumniador contra la iglesia. Decía toda clase de barbaridades. Ustedes no tienen idea de cuántas cosas Celso habló contra la iglesia. Y Orígenes hizo el famoso contra Celso, refutando cada uno de los ataques y poniendo en ridículo a Celso. Bienvenidos al canal de YouTube La Biblia Hoy. No te olvides de suscribirte al canal y te invitamos a que nos dejes tu like.
o sea, el pulgar arriba en esta página, lo cual nos será de gran ayuda. Asimismo, te invitamos a dejarnos tu comentario acerca del tema que estamos compartiendo. Tu opinión al respecto nos será de mucho beneficio. Cuéntanos desde dónde nos escribes. Queremos saber hasta qué lugar estamos llegando por este medio. Vamos a sintetizar un poquito sobre esto. Recordemos que no fue un ataque y desde un solo flanco hacia el cristianismo. Muchos se levantaron contra Dios, contra su ungido, y asimismo también se levantaron contra el pueblo naciente de los convertidos a la fe en Cristo. Y así como se levantaron los grandes atacantes, también se levantaron los grandes defensores. Como les he estado diciendo antes, pues estuvo Clemente de Roma, que escribió su primera carta a los Corintios. No tiene nada que ver con la carta de Pablo, por supuesto, pero él escribió a los Corintios, exhortándolos nuevamente a la unidad, a la obediencia de la iglesia, desarrollando una apología moral y pastoral, y defendiendo la continuidad apostólica y el orden divino como testimonio ante el mundo. Así que Clemente hizo su gran aporte, como decía alguien por ahí, necesitamos más Clementes. Ignacio de Antioquía también en el 110 después de Cristo escribió otras cartas a las iglesias de Éfeso, Roma y otras más, defendiendo la verdadera humanidad y divinidad de Cristo contra los docetas. Ignacio dio tremenda lucha contra estas corrientes de pensamiento que decían que Jesucristo había venido en forma fantasmal después de haber muerto. Así es que él defendió y expuso toda una serie de defensas contra ese tipo de pensamientos y herejías. Su martirio se convirtió, como decía antes, en una apología viviente, resaltando la centralidad, como dice en pantalla, de la encarnación. Entonces tenemos ahí a Policarpo de Esmirna, que se los mencioné, hizo su carta a los filipenses, sufrió también el martirio. Policarpo dio testimonio de fidelidad hasta la muerte. Era un hombre que defendió la fe también. En el caso de Justino Mártir lo vemos nosotros que fue un defensor de la fe ante emperadores y filósofos. Demostraba que Cristo era el Logos eterno. Así es que lo que había ahí era un hombre que sufrió por la defensa de la fe. Tertuliano también lo mencionamos. Les invito a que investiguen más sobre Tertuliano y su carta contra Marción, el abogado defensor de la fe, que enfatizó también el testimonio moral. Orígenes de Alejandría, lo vimos también, refutó los ataques filosóficos al cristianismo. Él fue el que armonizó razón y fe, desarrollando una apologética sistemática y erudita, precursor de la teología escolástica. Hermanos y hermanas, vean ustedes cómo Dios en su infinita misericordia levantó estas mentes, estos hombres tan eruditos, tan preparados dentro del cristianismo, y es lo que siempre he insistido en nuestra congregación, en las clases. No se queden con lo que uno les trae, investiguen, lean. Las opiniones son manipuladas muchas veces de acuerdo al filo de la lengua de muchos herejes, de muchas personas malintencionadas. Si usted no lee, si usted no se capacita, entonces va a ser una víctima del engaño, y eso es lo que nosotros no queremos. Recuerden que existieron grandes hombres cristianos que dedicaron sus vidas a defender la fe de todos los ataques de los herejes y los enemigos de la cruz durante esos primeros siglos. Aquí estamos, hermanos. No olvides apoyarnos con tu like. Déjanos tu comentario. ¿Qué opinas tú sobre la necesidad de capacitarse para defender la fe de los creyentes, para defender contra esos ataques, defender la fe contra esos ataques malintencionados, que no solamente vienen desde afuera,
sino que a veces surgen desde miembros de las iglesias cuando tratan de distorsionar la verdad con sus malévolas intenciones. Espero que este video les haya sido de gran bendición. No se olviden una vez más dejarnos su me gusta. Dinos qué opinas sobre esta clase. Así es que no se te olvide, estamos para servirte. Muchas bendiciones en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús.